Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Buenas noches. Muchas gracias a todas, a todos, por venir a celebrar con nosotros algo que queremos que sea único y que hemos preparado con mucho mimo. En realidad, habíamos pensado recibiros con música y poder bailar, pero desgraciadamente no puede ser. Entonces, vamos a sustituir la música por el silencio sonoro, por la palabra encarnada, la palabra que también abraza y se hace música y que es tangible como un cuerpo. Así que, por ejemplo, el chico este de la tercera fila con gafas, ¿podrías, si no te importa, acompañarme, venir aquí? ¿Y tú, la de gafas, puedes salir? Y ¿Te importa que te abrace? ¿te importa que te abrace en vez de...? Pero no te vayas todavía. Bueno. Porque hay algo que les vamos a dar. En el teatro, he sabido, todo se puede convertir en metamorfosis y todo puede cambiar. Y esto puede ser una serpentina o dentro de un momento otra cosa que quizás necesitemos de ti. Por favor, guárdala. Guárdala muy bien. Podéis volver. Y nosotros vamos a repartir por ejemplo. Otra por ahí. Bueno, en un momento de la conversación que vamos a mantener Juan y yo, os pediremos vuestra colaboración. Habréis visto que Juan ha escrito con una caligrafía muy bonita la palabra hilo y eso es justo lo que vamos, eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a tejer una conversación a través de la palabra, a través de nuestros poemas, y lo vamos a tejer con vosotros. Vamos a hacer un tejido efímero, porque solamente va a durar el tiempo que estemos aquí. Muchas gracias. Seis ciervos iluminan de rojo el círculo de hierba. Las teas de sus cuernos alumbran la imagen de otro tiempo, inasible, como la felicidad. Un sonido los alerta. El sol de los venados desaparece en la negra boca del bosque. ¿De dónde vienes, Juan? ¿A dónde voy? Por supuesto que no lo sé y posiblemente no me gustaría saberlo. No quisiera saberlo. ¿De dónde vengo? Sí, porque es un espacio y también un lugar que no me ha abandonado nunca. El espacio es la infancia y el lugar está en el sur,
en el suroeste, y es una colina frente a la desembocadura del Guadiana que une España y Portugal, y a la que me llevaban mi familia de niño. Y me decían que desde esa colina eras el último de España en ver ponerse el sol. A mí eso me conmovía, me emocionaba mucho, y yo esa noche me acostaba pensando que era el último de España en haber visto la esfera solar. Le pedí a mi padre, a mi abuelo, que me levantaran un poco, que me subieran en alto para ver más. Eso de niño. Ahora procuro no ir jamás con una jugadora o un jugador de baloncesto, porque siempre vería unos centímetros más que yo. Además, ese río Guadiana para mí tenía un punto muy mágico y muy misterioso, porque creía realmente lo que leía en los textos del colegio, que desaparecía y volvía a aparecer por los ojos del Guadiana. Y yo creía realmente que se esfumaba y por dos cuencas vacías aparecían dos torrentes. Y allí, en Ayamonte, que es el lugar en el que hablo, último pueblo costero antes de Portugal, estaba esa colina, y al fondo mezcladas las luces del cielo, la que reflejaban la marisma, las aguas de la marisma, y sobre todo el agua dulce del río y el agua salobre del mar, fundiéndose, confundiéndose, ayuntándose, como amantes dudosos de sus límites, como si al terminar de hacer el amor ya no sabes el cuerpo que tocas, si es parte del tuyo o de quien has estado y te ha estado amando. Y al ver la fusión de esas aguas, años después, escribí un poema en uno de mis primeros libros, en el que, bueno, supongo que osadía de la juventud, me atreví a decir algo distinto a lo que Jorge Manrique habla sobre lo que hacen los ríos. Y era un poema que dice así: con la voz animal del unicornio blanco, canta el mar mientras el río lo penetra. El río desemboca, todo el aire es una selva nevada de vilanos. Estaba el mar sereno como el pecho yacente de un doncel, y el río le iba entrando lentamente agua dulce, y el agua dulce entraba, se bebían en el agua salobre. No es a morir a lo que van los ríos a la mar. Y Nuria, bueno, tú me has preguntado a mí, pero yo te la devuelvo como un dulce boomerang. ¿Tú dónde estás? Pues igual que tú cuentas que vienes de un espacio y de un lugar, yo estoy desde hace unos años en... Uy. Perdonadme. No. No. Yo estoy desde hace unos años en un no espacio, en un no lugar. Hace unos años perdí todo. Perdí también las palabras. Y sucedió algo extraño, porque el único asidero que tenía fueron unos libros de mitología griega que leía para preparar un taller. Y de repente me di cuenta de que era el único ámbito en el que yo encontraba sentido. Hasta ese momento yo había sentido fascinación,
siempre había sentido fascinación por los mitos, pero de alguna forma me fascinaba que historias tan pequeñas tuvieran una claridad tan enigmática, que parece una contradicción, pero no lo es. Y yo sentía, cuando los leía, que había algo que me estaba perdiendo, que yo no encontraba el tesoro que realmente prometían. Y de repente, en ese momento de crisis, de vulnerabilidad, encontré la puerta. Y me di cuenta de que la puerta no está en el mito, que la puerta está en uno, que la puerta estaba en mí. Y como puedes imaginar, como estaba perdida, el mito al que leí con más atención fue el mito del laberinto, el mito del Minotauro. Y encontré unas palabras del escritor Joseph Campbell, que es un gran escritor, un gran mitólogo, que hablaba del laberinto y decía que los mitos eran un mapa de la experiencia dibujado por quienes lo han recorrido, que los mitos eran señales en el camino, signos de una realidad no visible, y que ni siquiera los mitos nos contaban que ni siquiera estamos solos, porque el laberinto ya lo han recorrido otros y lo único que tenemos que hacer es seguir sus huellas. Así que con esta imagen del laberinto y el habitante del laberinto, que es el Minotauro, escribí este poema. Hay una oquedad en la cubierta del toril. Bajo ese ojo abierto se refugia el Minotauro, cuajarón de tinieblas. Una gota de fuego cae sobre su testuz. Luego otra y otra. Muge y su mugir herido reverbera en el óxido del laberinto. Alza la mirada hacia el azul. Muy alto en el cielo vislumbra un trazo oscuro. Conoce el vuelo de los pájaros, su flecha negra apuntando la inminencia de lo que nunca se llega a ver. El batir de alas donde viaja la respiración de la luz. Pero ese pájaro es diferente. Parece detenido en el aire. Sus alas son dos cuernos a contraluz. ¿Acaso no es su sombra proyectada? Impar, extraño, un monstruo. El Minotauro permanece inmóvil con los ojos fijos en aquel ser solitario que se deshace en gotas ardientes sobre él, unidos ambos por el abismo transparente que los separa. Una pluma cae suavemente sobre el toril, luego otra y otra. Suavemente caen sobre él, iluminando la noche que lo habita. Es solo un instante antes de que Ícaro embista el aire con sus alas y el toro sienta un crepitar de hierro candente sobre la testuz, la marca de su ganadería, la dolorida conciencia de sí. ¿Y tú, Juan, dónde estás? Pues jamás imaginé que en mitad del camino de la vida estaría tan solo y con tantos fantasmas. En el frío turquesa que recorre los pasillos sin nadie de la casa, es tuya, te decías, aún deshabitada es tuya y soy su muerto. Eres los días desangrados cuando la niebla es como un traje de novia en el quirófano, las horas medievales que se melancolizan en bombones de fruta y chocolate y llamadas al vacío de un teléfono, esa música que tanto consuela como duele, y duele hasta decir, ya basta. Jamás lo imaginé, pero miro ahora un viejo álbum de cromos y por segunda vez desde que el niño era niño solo en su propio asombro,
Veo la lámpara y a su genio aguardándome en el tiempo de los 3 deseos, el destierro, la cena contigo y mi nombre. Quien fundió la llave de esta celda al calor de la llama, lo sabe. Como ángel o pastor de barro con su cordero al hombro, he seguido las luces de esta casa. Podría tatuarme la aurora boreal, bordármela cantando en una uña y aún así el sol en la cocina, las nubes ardidas hacia un punto de fuga en la terraza, a cambio del azar como rescate, por siempre me retendrán cautivo y más enamorado. Qué tristeza las tardes, enamorado y más cautivo enamorado, y la llama encendida como un diminuto tigre en mis pupilas, rehén de la obsesión que incita funambulista sin red a caminar descalzo y con estigmas abiertos igual que ojos abiertos en la planta de los pies. Y por el más alto vértigo, columna del estilita que habla con su voz empañada como la ventanilla de un tren donde una mano dibujaba y borraba, borraba y dibujaba corazones traspasados por flechas. Jamás lo imaginé, pero yo soy ahora el fantasma que fuiste y con hilo del laberinto hilvano mis iniciales en la sábana, mientras oigo la llave 1, 2, 3 veces girando tras la puerta y silencioso, invisible, me recibo con sombra dorada de mimosas, con cartas inventadas, con un beso que deja en primavera un rastro frío de hormigas, un grito agudo de vencejos, metamorfosis en abril de la muerte. Y volvemos al hilo y al laberinto, porque acabas de leer un verso que dice: con hilo de laberinto hilvano mis iniciales en la sábana. Ahí está mi inicial bordada en una sábana, pero sí en un pañuelo de hilo y bordada pues por mis ancestros, por mi familia. Jamás, igual que digo en el poema que imaginé que estaría tan solo, jamás quien bordó esa jota con hilo de plata en ese pañuelo de hilo pudo suponer que un día estaría en un teatro de Madrid como La Abadía, compartiendo la tarde contigo y con vosotras y vosotros. Pues volvamos al laberinto. A mí siempre me ha fascinado que la representación gráfica del extravío, de la confusión, de la pérdida, sea una estructura matemática, porque el laberinto es una estructura matemática. Y de esa forma señala, subraya, que el laberinto no es algo accidental, sino que forma parte de nuestra vida, de la existencia humana. Hay en esa idea del laberinto una unión de lo leve y de lo grave, del juego y de la tragedia. Decía Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Y podría haber dicho: yo soy yo y mi laberinto, aunque realmente la frase más exacta habría sido: yo soy mi laberinto, porque identidad y laberinto influyen, cada concepto influye sobre el otro, hasta que se confunden y es imposible distinguir dónde está el yo y dónde está el laberinto. Yo escribí mucho sobre el laberinto en un poemario que dediqué a Penélope, que es la verdadera artífice de la Odisea, aunque esa es otra historia, o no, porque la Odisea es otro grandísimo laberinto. Y ya que Juan se pone en pie, me voy a animar y me voy a poner yo también en pie. Los pretendientes. Es imposible no tropezar con los pretendientes, sus voces, los cuerpos impacientes,
el olor. Son muy jóvenes, la edad de su hijo, el tiempo de su espera. Todos desean acostarse con ella. En el cerco de sus ojos, la mujer sorprende su imagen, una figura diminuta y trémula. Huye para no verse. Demasiado tarde. En la noche, cuando todos duermen, acaricia la tela. A ciegas, para que sus criadas no la sorprendan, borda una flor extraña, el tallo largo y sinuoso como un laberinto. Recorre en las tinieblas las hebras vegetales de su carne. La vida ondula y se endereza bajo su mano hasta encontrar la flor, la colina abombada de su cáliz, la seda de los pétalos abiertos. Penélope huele sus dedos hasta que llega el sueño. El laberinto no solamente es un espacio físico, una estructura matemática, sino que es también un espacio psíquico, emocional, imaginario, y por eso cada persona puede moldearlo a sus necesidades y a sus deseos. Os voy a leer otro poema que se llama Laberinto. Anuda un cabo a la tela y se aleja de sí misma en el silencio de piedra hacia el ser equivocado, nacido de sus deseos, antes de salir de los corredores pestilentes, siguiendo el hilo del ovillo para descubrirse ante el telar las manos rojas por el tinte sanguinolento de la lana. Bueno, Juan, menudo laberinto nos hemos metido, con emoción inicial incluida. Yo creo que sí que nos hemos metido en un laberinto, pero bueno, del laberinto, y tú lo sabes bien que has tratado ese tema, hay algo que ayuda a salir, y me parece que algunas de las personas que nos acompañan tienen algo, un hilo, una bobina metamorfoseada que lanzarnos a ver si podemos salir de este laberinto. Por favor, lanzarnos tirarnos, la serpentina lanzarnos la serpentina. Esa llega, una ha llegado, van llegando. Bueno, muchísimas gracias por lanzarnos. Esa puede... estupendo, ya llegaron más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el color, la luz que tenemos simboliza en este caso el amor. Y es precisamente de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, como diría alguna canción, de los amores que matan, ¿no? Bueno, fíjate, la mantis religiosa. Bueno, mi obra está muy presente, la mantis religiosa. Por eso te lo he dicho. Ya, pues tú sabes cuántas especies de mantis religiosas hay. 2.450 especies de mantis religiosas de la familia Mantidae pueblan este planeta. Yo elegí para la portada de mi último libro de poemas, mira qué bien, la mantis diabólica. Es la que yo elegí, impresionante, tremenda. Y es un símbolo que, como he dicho, ha ido apareciendo también guadianicamente a lo largo de mi obra. Me parece un reflejo perfecto de la destrucción o el amor, ¿no? Encajaría en ese título de Vicente Aleixandre. Me impresiona muchísimo. Y cuando yo escribí mi segunda novela, Mientras tuvimos alas, hice una reflexión sobre
ese dramático monólogo shakespeariano en el que hay que elegir entre ser, no ser. Y me di cuenta entonces, me había dado cuenta ya en un libro de poemas antes, en Espejo de Príncipes Rebeldes, que entre ser, no ser, se nos olvida, pasa desapercibida que hay una O. Y entonces yo me pregunto, ¿y si el príncipe entre ser o no ser elige O? Ahí hay una posibilidad. Esa O es la libertad de no tener que ser o no ser. Esa O es el flotador lanzado hacia el náufrago. Es la propia isla que encuentra el náufrago, porque no nos engañemos. Los náufragos no encuentran la isla, es la isla la que elige a su náufrago. Y podría ser también esa O, los anillos de Saturno que salvan del vértigo del cielo. Y podría ser una gruta por la que penetramos para encontrar al final la luz de las luciérnagas. Eso, pensé en esa O de la destrucción o el amor. Fíjate, Juan, que además existe, para mí existiría otra posibilidad, quizá por deformación personal, porque me resulta muy difícil no concebir el amor desde la herida. Así que cambiemos el príncipe, Hamlet, por una princesa. Y en ese caso, probablemente ella diría ser y dejar de ser. Porque concebimos el amor siempre como una plenitud de ser. Y en ese juego, muchas veces el otro reacciona con una entrega absoluta que lleva precisamente a ese dejar de ser, a ese vacío de sí. ¿Entramos ya en el amor directamente? Sí. Venga. Un poema titulado Los amantes matemáticos, del libro que he citado antes, que traía la mantis en la portada, Los no amados. Ignoraba B la existencia de A. Desconocía A la de B. Jamás lograron despejar la X. Nunca acabó resuelta su ecuación. No supieron formularse, tampoco descubrir el pitagórico onanismo que vuelve incestuosamente indivisibles a los números primos, ni en la raíz cuadrada entrever esa prometedora equivalencia con la mecánica celeste de una cremallera al bajar. Pero cerrados los ojos en la noche de libertina sensualidad del álgebra, imaginaban sus dedos adentrándose como lanzas de hoplitas o guarismos en la selva del vello perturbador de Pi. Palabras para una despedida. En media hora vamos a despedirnos. No sé si hay tiempo aún de decirte lo que en años no supe, no quise o me guardé. Hablarte, por ejemplo, de mi infancia, del miedo a la escalera que subía al oscuro, misterioso desván, de que fui un niño malo que puso trampas a los pájaros y de cuánto me arrepentí de eso después.
de la ceja partida al parar un penalti, o de mi adolescencia en internados que me hicieron sufrir, de aquella juventud en una gran ciudad en la que yo cenaba siempre solo, o no cenaba, del pastor alemán recién nacido que me traje secreto polizón en un tren hasta el sur, de la explosión en mí de la poesía. No sé si queda tiempo para contarte esto. Podría estar hablándote, quedan 30 minutos, podría estar hablándote 330.000. Pero no sé si ya, sin darnos cuenta, la eternidad se fue, se nos murió. Lo que sí sé es el enorme esfuerzo que me cuesta mantener la sonrisa para que de mí guardes un sereno recuerdo, la memoria de infinitos abrazos al cruzar el pasillo, besos en la cocina, al poner el mantel como una vela ondulada de brisa que lentamente nieva de blancura la mesa. Lo que sí sé es que el largo camino de regreso a la casa, que estará tan vacía, se irá igual que ese triste pañuelo que en silencio se ahoga, ardiente y empapado de un destructivo y mudo y aterrador adiós. Intenta explicarme el no a París. Nadie debe saberlo. Es un secreto. Todos conocen París. Yo no. No me interesa si no pude a los 20. La luz será azogue derramado del ay herido que danza en sus espejos. El aire, la sonrisa más dulce de otro aire que revive tus eternas esperas, que recuerda la sorpresa que no llega jamás, que tienta con traición charmante, encantadora. Será osadía o no, esa revolución o no, el no y la resistencia, el mar de olas azules bajo los adoquines. Y por los puentes, Montclair, por los ojos insomnes de los puentes, mayo respirará tan puro que los besos, los amantes, los besos. Yo no viví aquellos días de victoria, Montclair, sobre la muerte. Yo no tuve 20 años en París. Yo no quiero ir a París si no es enamorado. Ay, Juan, el amor, tan hermoso y tan terrible. Decía Dante, bueno, tú conoces muy bien ese verso, decía Dante que el amor mueve el sol y las estrellas. Y esa fuerza que es al mismo tiempo creativa y destructora nos vuelve locos, locas. Pero precisamente lo que buscamos en ese sentimiento es eso, la audacia, la exaltación, la locura. Encontramos lo que pedimos. Voy a leer unos poemas del amor como espera y del amor como eros. Del amor como espera para reflejar ese momento en que cada amante confía ciegamente en que el otro tiene el hilo que une lo que fue, lo que es y lo que será.
a Marte. Se ahoga y me hunde, y respira y me ahogo, sin saber dónde está el equilibrio entre salvar y salvarse, si nadie socorre a la socorrista. Cada cierto tiempo representamos nuestra escena. Anoche, por ejemplo, me hundió y se durmió, salvo. Cuando salía a flote, Marte refulgía sobre el campo de batalla, un lecho de huesos y lirios blancos. Todo temblaba, también yo, una mota en la vibración del dolor, como en un autorretrato de Van Gogh. «Adiós, Nuria», dijo Marte. «No volveré hasta 2287. Adiós, Marte», le dije. «No estaré aquí cuando regreses». Agonizando de amor, regresé a la cama, a la tregua efímera del sueño, al dulce opio de lo que no existe, a su lado. Y de esa Nuria del poema, que es más real que la real, porque su carne está hecha de imaginación, voy a dar paso a Penélope. Imaginaos una mujer que lleva 20 años aguardando a su pareja, y en esos 20 años lo ha olvidado, lo ha inventado, y en esa invención se ha inventado no solo a él y al amor, sino que se ha inventado a sí misma. Copos. Caen copos purpúreos, blandos estallidos que dibujan los hijos no nacidos, las noches solitarias, las caricias truncadas. Penélope gime, sus manos sobre el vientre. Duele la vida que se escapa, tensa, generosa, puntual. Duele ese dolor estéril, el amargo alumbramiento cíclico del monstruo lunar, su menstruo. Duele el final del dolor. No sabe si Odiseo llegará a tiempo antes de que su vientre cruja, agotado el lujo de la sangre, la rueca detenida, sin copos para hilarse. Alas, ¿te vienes conmigo? Venga. En su destino, Odiseo y ella están unidos al telar, el hilo, el uso, la rueca. Cuando corte los hilos, romperá el lazo que les ata. Será otra. Cuando desprenda el tejido del bastidor, dejará a Odiseo. Será otra. Cuando abandone el telar, habrá muerto. Será otra. Hasta entonces ha de acatar la necesidad, dura y despiadada, la ley que condena al laborioso gusano a permanecer solo, a oscuras y en silencio, en su celda de seda. De si podrá volar, nada ha dicho el oráculo de Delfos. Ítaca. Lleva 20 años navegando, el olor del mar en la piel, inmersa en el viaje, como en el vientre azulado de una esfera. Su Ítaca es Odiseo, el muelle del que zarpó, el puerto a donde jamás arribará. Nequia. Nequia, en griego, es la palabra que designa los ritos funerarios y por extensión hace referencia al viaje que hizo Odiseo al Hades para saber si llegaría a Ítaca, cuándo llegaría, qué encontraría. Esta es la Nequia de Penélope. Adelante, siempre adelante. Camina. Así. Así. Avanzo. Ellos solo miran mis piernas. Mis pies van hacia adelante. Mi corazón hacia atrás. Avanzo, la vista rastreando a los muertos. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ciega mientras no te encuentre, el oído atento a tu voz. Háblame, por favor, háblame. Sorda mientras no te encuentre, las manos tendidas. Abrázame, te lo suplico, abrázame. Helada mientras no te encuentre. No te veo, no te oigo, no te siento. Llega la noche. Debes descansar, me indican los que solo ven mis piernas.
Rígida como un cadáver, tanteo el vacío que me rodea. ¿Dónde estás? ¿Dónde? La misma oscuridad de día y de noche. Llega el día. Camina. Adelante. Siempre adelante. Así. Así. Avanzo con los ojos abiertos. La misma oscuridad fuera y dentro. Atravesaré mi vida como si fuera niebla. Caeré al abismo si no logro encontrarte. La nada se extiende como un mar negro. La misma oscuridad delante y detrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Camino sin descanso. No como. No duermo. No leo. Es igual el futuro que el pasado. Nada. Nadie. Duele tanto que no duele. Desnuda. Helada. Protegedme. Pero en el amor no todo es sufrimiento, así que vamos a dar paso al Eros, con la parte que tiene de juego y también de conocimiento. Embría. Hombre y mujer se reencuentran. El tiempo ha confundido final e inicio. La misma confusión, el mismo nerviosismo. Penélope, el rostro inclinado, ofrece a Odiseo su espera. Te aguardé con embría durante 20 años. Luego levanta la vista para descubrir en los ojos del hombre, nadie más íntimo ni más desconocido, si aún la ama, sabiendo ya, ella, que es otra siendo la misma, si dejó de amarle. Bajo la sábana. Penélope y Odiseo se abrazan, los ojos en las palmas, abiertas como párpados. Sus cuerpos alumbran el largo viaje que trazan las lenguas, la historia de amor que empieza y acaba sobre un olivo cuyo tronco, en poderosa cópula con la tierra, sostiene el lecho donde ahora, bajo la sábana bordada, los amantes se abrazan, acunándose ella en él en ella, entregados al tempo de su melodía, la música callada de Eros. Te enhebro, tiro de ti dentro de mí, lentamente deshago tu tejido con mi cuerpo. Temblamos, devueltos por el roce del hilo, al recuerdo primario del hombre y la mujer, unidos antes de quedar solos, a la deriva, para siempre separados. Hilandera a la inversa, con un golpe rápido y fuerte, te anudo vacío de ti en mí. Ha cambiado la luz. Es que tras Eros viene Tánatos. Pero, aunque de alguna forma estamos hablando de algo desde el inicio sin nombrarlo, yo sé que hay un tema que está en tu poesía desde el inicio, que es la soledad. Sí, yo puse como pórtico de mi libro Biografía impura un poema titulado Ars Vivendi y que dice: partir solo, llegar solo y en el trayecto nadie. Eso ha sido tu vida, pero siempre con una flor abierta en la solapa.
Bueno, la muerte te sienta muy bien, Juan. Bueno, para ser un zombi no estoy nada mal. Pues entramos en la muerte, desde el amor entramos en la muerte, que es la tercera parte de esta conversación que estamos tejiendo, la tercera parte y no la última. Precisamente Cuerpos para el amor y la muerte, he titulado una antología que acaba de salir, bueno, muy reciente, de unos meses atrás, maravillosamente editada por la Fundación Olontia. Y bueno, la he titulado así, Cuerpos para el amor y la muerte, porque eso no más somos. Cuerpos para el amor, cuerpos para la muerte, y entre uno y la otra hay un puente por el que cruzamos, y mientras lo cruzamos nos van llegando las tres heridas. Intenta explicarme mi suicidio. Hazlo discretamente, sin señales cifradas, sin mensajes ni símbolos, sin énfasis. Que el ángel o Louis Armstrong no toquen la trompeta, que el aire que aquí muevas no sobresalte a la mariposa de Hong Kong. Tampoco elijas una ciudad hermosa y literaria, ni Trieste, ni Macondo. En tu casa, si es que tienes, tal vez una tarde suave y elegante, igual que un galgo afgano. Quizás en un alba inescrutable, igual que un galgo afgano. Tal vez tras demorarte en una larga ducha muy caliente y en el cristal de vaho sentir y escribir un secreto que ha de borrarse pronto. ¿Acaso tras caer unas cerezas en tu boca y recordar qué misteriosos, mágicos eran los gusanos de seda? Evita releer cartas de amor, escuchar el cuarto movimiento de la quinta de Mahler, ver fotos de familia y amigos. Si puedes resbalar lentamente la yema de tu dedo por la caligrafía nublada, ya difusa, de tu madre, y pedir que a la memoria venga el color indefinible de los hermosos ojos de papá. Ponte ese olvidado suéter de cachemir azul, aún te favorece, y unas gotas de la colonia fresca. Y no hay más. En la nada, esto es todo. El suicidio como una de las bellas artes. ¿Te asusta la muerte? Pues, mira, eso. Hay un poema que voy a leer después y creo que en ese poema te puedo responder mejor a lo que me pregunta, pero te la devuelvo. ¿Y a ti? No. ¿No te asusta? No. Siempre he pensado mucho en la muerte de los otros y en la mía, que son materias distintas, porque la muerte de los otros siempre es real y la mía siempre es imaginación, pura imaginación. Y yo creo que eso nos pasa a todos.
que pensamos en nuestra mente y en nuestra muerte como algo imaginario. Y por eso, quizá, nos creemos inmortales. Pero a mí me ha servido para reflexionar sobre el impacto que me produce la muerte de las personas a quienes quiero, cuando ha sucedido, y para jugar con cierto asombro incrédulo con la idea de la mía. Voy a empezar con la muerte de los demás, la muerte de los otros. Aquí hay un juego que vas a ver luego en otros poemas que leeré. A mí me ha interesado siempre jugar con los cuentos, las canciones infantiles, por el desasosiego que producen cuando se proyecta una luz distinta sobre ellos. Vamos con Veo, veo. Veo, veo. Volvíamos en coche de Turégano, la piel caliente por el vino, de un vivo rubí, para alegría, perdonad, que es que sin gafas, empiezo. Volvíamos en coche de Turégano, la piel caliente por el vino, de un vivo rubí, pura alegría de transustanciación inversa. Los niños jugaban a veo, veo. El aire se llenó de copos de nieve, flotaban tras los cristales, péndulos de otro tiempo, fuera del tiempo. Veo, veo. El coche avanzaba despacio, dentro del paisaje, como en una bola de cristal. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Las señales de tráfico habían desaparecido. En blanco los carteles azules con nuestro destino. Blanco el lomo pardo de las vacas, también el sonido. Sábanas de nieve los cubrían, igual que muebles en el hogar vacío. Veo, veo. ¿Qué ves? Los niños veían radio, gafas, espejos, también vaho. Yo veía a Gretel, blanca, muy blanca, tumbada sobre el silencio. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita HT. Son 2 palabras, aclaró mi hijo. Una empieza por H y la otra por T. La nieve se deslizó por la señal, redonda y blanca como una hostia. Al tocar el suelo, silenciosamente, estalló. Un poco más adelante se desprendió otra hostia, y otra, y otra. Los conductores miraban asombrados el pausado mecanismo de comuniones y explosiones silenciosas en el blanco mundo. «Una pista», gritó uno de los niños. Tras los cristales, el blanco, blanco vacío. Todos tenemos HT. Los copos caían lánguidamente como pálidos coágulos. ¿Os rendís? Sí. ¿Os rendís todos? Sí, sí, sí. Huellas dactilares, contestó triunfante. Pensé en el tacto frío de Gretel. Eso no vale, dijo alguien. Es huellas dactilares. Una mortaja cubría la tierra. No había caminos ni huellas. Un poco más adelante cayó otra hostia. Apareció la señal roja, su cifra negra sobre el sucio fondo blanco. Voy a leer un poema que van a reconocer enseguida varias personas que están en la sala. Para mí a veces, bueno, siempre, pero en estas circunstancias, los poemas son un homenaje, son como una especie de flores que llevamos a gente que portamos siempre en el corazón. Salimos a la terraza, las cervezas bien frías en la noche, densa como algodón de azúcar. La muerte se sienta con nosotros. Hablamos de películas, de los hijos, del calor de este verano que hace sudar el vidrio de los vasos. Hablamos de la piscina, su fresca piel azul en los jardines. Hablamos de los paseos por el parque,
para fortalecer el cuerpo antes de la quimio. La muerte mira sin parpadear a Chema. Simulamos no verla mientras aferramos los vasos, sólidos como una certeza. Y hablamos del planeta de los simios, del cuento de la criada, de unos chavales franceses que ayer gritaron «¡Viva el Papa!» en un vagón del metro. Reímos, la cerveza ya caliente, los vasos resbalando de las manos. Sobre los arbustos, marchitas, hay toallas de baño. La muerte mira embelesada a Chema. Imposible no increparla. Quítale los ojos de encima. Ella introduce sus dedos en las cuencas vacías. En pijama, un hombre aguarda la muerte. Nada solemne hay en dejar la vida. Hay esfuerzo, sí, y dolor. Dolor inmenso para arrancar el deseo soldado a los huesos hasta quedar mondos de mundo desnudos 206 huesos bajo el pijama, donde alienta el soplo último que apagará sus ojos. Un hombre en pijama aguarda la muerte. Nada más. Y para terminar voy a leer un poema que habla de cómo pienso en mi propia muerte. La rayuela, como la vida, es un juego muy antiguo. Para empezar, basta un pequeño salto. Jugar, como vivir, exige concentración y destreza, equilibrio, zonas de descanso donde apoyar los pies y suerte, claro. En algunas versiones has de atravesar el purgatorio y el infierno antes de alcanzar la meta, que en la rayuela es el cielo y es la muerte en la vida. Hoy que has muerto, me pregunto quién querrá jugar conmigo. ¿Quién, sin apartar la vista, me verá aligerarme de vida, de casilla en casilla? ¿Quién, sin temblar, permanecerá en el umbral de tiza cuando cruce la última línea? ¿Quién, sin desfallecer, se alejará con el peso de mi sombra, muerta, muerta, muerta? Yo tengo una muerte mejor, siendo más preciso, una agonía grabada indeleble en la retina de la conciencia, también del corazón, de las emociones, la retina de la conciencia, del corazón, si queréis, y que supongo que bastantes de las personas presentes también pueden tener. Es la agonía retransmitida en directo para todo el mundo de la niña del Nevado del Ruiz. Creo que sí, que quienes vimos, quienes dolimos con esas imágenes, las tenemos tatuadas. La niña colombiana, atrapada entre el fango, el agua, el barro, las raíces, los troncos del Nevado de Ruiz. Y ella, a pesar de esa situación, se expresaba con una luz esperanzadora, porque yo pensaba en mí y las imprecaciones que saldrían por mi boca contra todo lo divino y lo humano. Y ella, sin embargo, utilizaba además el lenguaje con una precisión, con una belleza. Bueno, no en vano en Colombia la flor nacional es la orquídea. Y recuerdo que ella, Omaira se llamaba, dijo, triunfante, que pueda yo salir de aquí triunfante. Y esa agonía, como he dicho, esa muerte,
para mí continúa presente a lo largo de los años y escribí en su momento. Creo que es el libro El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Este titulado Triunfante. Tus ojos, solo tus ojos, grandes ojos abiertos, brunos ojos abiertos, nos miran fijos siempre, siempre. Tu cabeza de rizos como un loto de luto entre las aguas. De las aguas tus manos como nubes confusas sin escuela. Tú dijiste, triunfante, que pueda yo salir de aquí triunfante. Eso dijiste, con la boca de lodo, vivo como un dibujo de un niño en Altamira, como lava de hielo viva como una orquídea aún no descubierta, pronunciaste triunfante y el mundo no paró, no se detuvo. Omaira se llamaba la niña del Nevado del Ruiz. La cámara era igual que una cobra de cuello desplegado y grababa, y grababa, y grababa, y grababa. Bueno, antes me habías preguntado si la muerte me asustaba y yo te respondí que te respondería un poco más adelante con la lectura del poema Un poeta duerme sobre la colcha de boda. Hace unos años una revista catalana nos preguntó a unos poetas que había seleccionado que qué poema nos gustaría que se recordase no estando ya nosotros. No tardé en decidirme y pensé que a lo mejor no era el poema mío que podría ser más popular, si el que alguno lo es, o con más carga de intimidad social, de muerte, pero es un poema de plenitud, es un poema de felicidad y no abundan demasiados en mi obra. Entonces sí, yo quisiera ser recordado, si fuera por un poema, por este, porque es, como he dicho, ese poema de totalidad, de plenitud, de instante feliz que uno cree que puede, como decía en el Siglo de Oro, el amor constante más allá de la muerte, vencer en esos momentos el amor a la muerte. Y escribí este poema, el de Un poeta duerme sobre la colcha de boda. Un poeta duerme sobre la colcha de boda de sus padres. Es azul, del azul más hermoso. Tiene el mar en sus hilos. Las olas de esa colcha y sus cuerpos amándose, el cielo de esa colcha y los abrazos. Mapa secreto que condujo hasta él, alfombra voladora que se eleva con él, campo de flores llamadas, no me olvides, vela de Argos soplada por los dioses. Bajo su palio ningún miedo le asalta, mal ninguno le acecha, qué fértil el insomnio en metáforas, qué benévolo el sueño, cendal que le preserva del bífido veneno, manto que le protege de todo lo invisible. Sobre la colcha de bodas de sus padres, un poeta traza caminos
de vuelta al infinito segundo del Big Bang, al canto de la alondra que en el alba se finge ruiseñor de la noche para no interrumpir a los amantes, ríos dibuja que se niegan a morir en la mar. Lágrimas y deseo se entretejen con la fibra del tacto en esa seda azul, en ese azul de seda. Hay suspiros y risas, confidencias bordadas, biografías tan puras que se sobrevivieron. Antes que el tiempo muera en nuestros brazos, escribieron en los pliegues nupciales para el hijo, antes que el tiempo muriese entre sus brazos. Y quien turbado ahí yace por amor sobre la colcha de bodas de sus padres, recuerda por amor que es poeta, olvida por amor que es mortal. Bueno, poema de felicidad, que a los cuerpos hay que darle también un descanso. Te voy a poner el cuerpo a trabajar. ¿Me vas a poner a trabajar? Sí, Pues sí, me vas a poner a trabajar. Venga, otra de otro color. Trabajos de amor perdidos, no. Es nuestra gimnasia poética. Qué alegría de luz, ¿no? Entramos con esta luz, que es casi la luz del inicio, es la luz del inicio, entramos en la infancia. La infancia, el amor y la muerte son las 3 edades de la vida. Y aquí, en esta conversación, que es como una rueda, giran, se confunden, se funden, tienen unos límites muy frágiles. El amor y la muerte ya anidan en la infancia, igual que la infancia y el amor laten en la muerte. Antes lo comentaba que a mí me ha interesado trabajar con las canciones, con los cuentos infantiles, por el desasosiego que produce proyectar sobre ellos una luz distinta. Hay un filósofo alemán, Schelling, que acuñó un concepto que luego utilizarían mucho Freud y los psicoanalistas, que es un palabra alemán, un Heimlich. Ahora lo cuento. La palabra inicial es Heimlich, que en alemán hace referencia a lo familiar, lo íntimo. Y por extensión hace referencia también a aquello que es guardado en secreto, forma parte del ámbito de la familia. La palabra Heimlich da lugar a su contrario, que es un contrario peculiar, la palabra unheimlich, que en realidad señala lo que sucede cuando aquello que estaba destinado a permanecer oculto se manifiesta. Y aquellos que son sus testigos sienten un extraño desasosiego porque aquello que ven les resulta al mismo tiempo extraño, porque ya lo han olvidado, y familiar. Hay en esa palabra, unheimlich, la unión de dos movimientos muy interesantes que son el del olvido y el recuerdo. Voy a leer unos poemas que requieren que cante un poquito. Voy a cantar lo mínimo imprescindible para que nadie sienta vergüenza, ni yo ni vosotros. Pero bueno, siempre pienso, cuando tengo que leer estos poemas, siempre pienso en unos versos de Antonio Machado, que escribió, hizo una semblanza de su padre, Demófilo, en el patio del Palacio de Dueñas, en Sevilla, donde vivían. Y decía en la semblanza que recordaba a sus padres caminando, hablando solo
Bueno, decía, a veces habla solo, a veces canta. Bueno, es lo que voy a hacer yo. Todo lo que voy a contar lo conocéis, es conocido. En la barca va el barquero por el río del olvido. El agua mece su red. En la red flota una niña. Sus dedos, pétalos grises. Los pulmones, lotos negros. Acunada por la lenta corriente, duerme. ¡Barquero!, gritamos desde la orilla. Ella no es bonita ni lo quiere ser. Tome usted los cuartos y a pasarlo bien. Tendida en el espejo moteado del río, ella solo escucha un arrullo desconocido, sin saber que es su propio corazón. De su boca entreabierta se desliza una hebra, un segmento tembloroso de su ser. Las niñas bonitas se echan a perder. Coronado de amapolas, el barquero pellizca el botón rosado de los senos. Una espina atraviesa el sueño. Los ojos de la niña se abren, igual que los párpados de una muñeca. Como soy tan fea, yo le pagaré. Na 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 na. Vamos a contar mentiras. Es muy fácil llegar al barrio más bonito de la ciudad. A la sombra de los árboles las familias nos saludan. Nos sonríen las abuelas vestidas de negro. Nos sonríen los abuelos con sus varas de flecos. Las jóvenes nos llaman para invitarnos a sus casas. Para invitarnos a sus casas. Na, 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 tralará. Los niños juegan a hacer puntería. Tiro y tiro va, tiro y tiro, bam, bam, bam. Las niñas juegan a las mamás con bebés arrugados y en el tobillo una pulsera de hospital. Una pulsera de hospital. Na, 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 tralará. A nuestro paso se abren las mangueras, brotan piscinas en el asfalto, el agua ras del suelo, el ancho de un socavón. Con la mirada baja para no ahogarnos, los visitantes parecemos náufragos. Parecemos náufragos. Na, 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 tralará. Cuando nos tiran piedras, ¡ay, ay!, reímos. A la pata coja, ¡ay, ay!, corremos de aquí para allá. El que tiene prisa llega antes al cementerio, sonríe el vecino Antón, Antón Pirulero. Si enfadáis a los niños, me las vais a pagar. Me las vais a pagar. Na, 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 tralará. Detrás de cada valla, una casita de chocolate, donde todos los deseos se hacen realidad. Papel de plata, polvo de colores, pastillitas de sabores. Y en un rincón del patio, un sillón donde hundirnos y descansar. Hundirnos y descansar. Na, 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 tralará. Na, 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 na. Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, decimos, nos decimos para olvidar el saqueo, la memoria a vender por 4 dineros. Cada cual atienda su juego, sabiendo que hemos pagado la prenda, que pagamos, que pagaremos, y aún así, para olvidar tu juego. La infancia es el tiempo en el que la inmortalidad parece estar presente. Es el no tiempo, la propia infancia. Yo tengo un poema en el que creo que eso que acabo de decir, ese no tiempo, también el vacío, también la muerte y también lo próximo de lo que hablaremos y con lo que se concluye este encuentro, la familia, está presente. Es un poema titulado El hijo.
Eres el hijo que deambula por la casa vacía, el que nombra una a una las ausencias, el que oye los ladridos del perro que aún resuenan persiguiendo la nada en el pasillo, el que los imagina como una bienvenida a su sombra que deambula por la casa vacía, el que abre los grifos y le salen a chorro mariposas, el que cree escuchar el eco sonriente de otros pasos. Eres la sombra que vaga como un hijo por la casa vacía, el que extiende el mantel sobre la luna para cenar con nadie, el que atraviesa su silencio como un guante impar en el cajón. Eres el hijo que barre las hojas amarillas de las habitaciones, el que va abriendo puertas como si hubiera detrás, como si hubiese. Eres el hijo con las llaves de la casa vacía, el que al partir en los peldaños deja pisadas invisibles que al instante se encienden como huellas fugaces de luciérnagas que al instante se apagan. Eres el vacío del hijo con las llaves de la casa vacía. Eres la sombra del hijo que señala el lugar de la madre y dice, mágica, igual que una pestaña caída que concede deseos. Eres la sombra del hijo que señala el ámbito del padre y escucha diáfano el futuro que él sostuvo como Atlas solo en el espacio conquistado al aire. El que cierra la puerta de la casa, eres el hijo sin hijos que apaga ya la luz de este poema. Y el hilo se convierte ahora en el cordón umbilical, el cordón por el que ascender, desandar y llegar al centro del origen, del útero materno, de la familia. Qué extraña realidad es la familia. Siempre ese vivero de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ese organismo vivo tan peculiar que es mucho más que la suma de sus partes. Balada. Como cada hombre mata lo que ama, nosotros unos a otros nos matamos, atenta, afanosamente. Como cada hombre, cada familia muere de amor. Siempre en las familias, cuando uno de sus miembros se separa de una forma destructiva, la familia actúa de una forma sincronizada para recuperarlo, para evitar la pérdida. Con mano firme nos guía en el aprendizaje de la pérdida. Ya no resistimos como niños asustados. Su sino es el nuestro. Va despojándose de sí misma hasta revelar la imagen, nuestra imagen, viejo tejido enfermo. Va ausentándose de las palabras hasta desleír las voces, la suya, las nuestras.
La mutilación es transformación, epifanía de un ser no previsto, menesteroso y cruel. Nada importa, ya nada nos importa, solo esta fugaz presión de su mano pequeña y dura en la nuestra. Será el amor que no rescata lo que salve a esta familia excesiva, imperfecta, pudorosa. Y vuelvo a la mitología, vuelvo a Penélope, porque en el caso de ella es el amor al hijo a Telémaco y no el amor al hombre a Odiseo, lo que la salvará de la locura, del abismo de la locura. Telémaco. El tejido es áspero, los hilos cortan la piel, las agujas perforan las yemas, la lanzadera hiere las manos, duele la espalda, los ojos arden. Demasiados días, demasiado esfuerzo, demasiada soledad. Solo Telémaco mantiene erguida a Penélope. Su hijo es el sol que ahora borda, tiñe de oro sus dedos, corre por sus venas, se derrama hasta cubrir la tela. Y para Telémaco también. Doble lenguaje. Penélope teje para Telémaco la red. Le dice: comida, juegos, sueño, sol, lluvia. Él escucha: volverá, volverá, volverá. Le dice: mar, guerra, héroe, dolor, soledad. Él escucha: volverá, volverá, volverá. Cuando se queda sola, Penélope calla. No soporta el eco del doble lenguaje. Con lo que trabajamos los escritores, con la lengua, con el lenguaje y también con la memoria. Pero a veces la memoria es destrucción y su carencia una misteriosa forma de poesía. Yo iba un día a un lugar ciertamente poético, como es un banco, y yo iba con mucha prisa, sería que tenía muchas ganas de que me robaran, supongo. Y me paró en una esquina una mujer que yo no conocía, pero ella a mí sí, y me dijo que si tenía un momento. Le dije que sí, que el banco, por supuesto, podía esperar para desvalijarme, siempre tendría tiempo de eso. Y me contó que era la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y que tenían un libro que querían editar, que querían publicar, pero que no tenían ni idea de cómo hacerlo. Me contó también que no era un libro sobre la enfermedad, sobre cómo tratarla, sobre los cuidados y sobre las cuidadoras y cuidadores de los enfermos de Alzheimer, más en femenino que en masculino, cuidadoras. Que no, que era un libro escrito por los propios enfermos, enfermas, quizás no a la mano, pero que esas cuidadoras habían propuesto a los que estaban a su cargo en el centro palabras, ideas para provocar reacción en ellos, y lo que decían, a veces lo escribían las chicas y otras lo grababan y después lo transcribían. Y que había una serie de pensamientos de estos y estas enfermas que a ellos les gustaría dejarla por escrito. Bueno, entonces yo me moví lo que pude, hablé con los organismos pertinentes, que no lo había hecho nunca, volví a entrar en imprenta y a maquetar, lo que no hacía desde Condados de Niebla, y salió ese libro, Luz de la Memoria. Y en él había, le podríamos llamar aforismos o haikus, a veces maravillosos.
Uno de los enfermos había dicho: las mariposas son los besos del aire. Otro recuerdo que decía: el niño Jesús, yo sé que nació en un portal, pero no me acuerdo del número. Y había uno que es el que me llevó a la reflexión de escribir desde la memoria o desde su pérdida, que era: a veces estoy triste, unas veces estoy triste, otras tengo amapolas. La persona que había escrito eso había olvidado, qué terrible, había olvidado la palabra alegría, porque lo lógico sería decir: unas veces estoy triste, otras estoy alegre, otras tengo alegría. Entonces, si hubiera escrito eso, era un pensamiento corriente, vulgar, sin mayor trascendencia y desde luego sin ninguna carga de profundidad poética. Pero como había olvidado la palabra alegría, la había sustituido por un símbolo que a todos nos produce sonrisa, alegría, felicidad. Hoy venía yo en el tren desde Huelva a Madrid, cruzando los dedos porque siempre llega tarde, pero esta vez no, afortunadamente. Venía en el tren y por la ventanilla se veían campos de amapolas e inmediatamente, sin proponérmelo, como en un acto reflejo, como un resorte, sonreí. Pensemos cuando vamos en coche, miramos también por la ventanilla y en el arcén, luchando con el asfalto, surge una amapola y sonreímos. Pues había sustituido la palabra que olvidó, la alegría, por la amapola, y había construido una imagen poética de voltaje potente. Yo no sabía entonces, cuando prologué ese libro y ayudé a su edición, que escribiría el poema que yo jamás hubiese querido escribir. Y bueno, puede que me pase lo mismo que a Nuria al comienzo. Yo este poema jamás hubiera querido. No me dejes sola. Escribirlo. Para leer el pañuelo bordado con mi inicial, pues me lo voy a guardar. El poema se titula Mater. Y con esto vamos a terminar. Ya sé que no te acuerdas, madre, no te acuerdas. Bajo el cabello blanco, una goma de borrar, no como aquellas de infancia que olían a vainilla, hecha esta de niebla y humo. Todo lo difumina, lo desvanece todo. Y solo deja tras de sí un hojaldre de escarcha, tan frágiles esquirlas de cristal que la luz de mis ojos las rompe si las toca. Ya sé que no te acuerdas, madre, pero yo soy tu hijo soy, y como tú a mí cuando era niño, ahora te digo yo. Eso es azul, se llama cielo. Estoy aquí para ser tu memoria y la mano que conduce tu índice por la línea del mapa que es un río o el rastro que deja helada campanilla. Estoy para ser la linterna que sin miedo se adentra en saqueadas galerías oscuras y su haz no se agota porque es luz sin olvido, porque es luz de luciérnagas. Estoy para decirte, por ejemplo, Matar a un ruiseñor es tu película favorita y habla de honestidad, de dignidad, de resistencia.
o vi también tus lágrimas cuando en los puentes de Madison la strip roza temblando el pomo de la puerta, mas no la abre y no baja del coche, no baja, no se atreve a la felicidad y llueve y él limpia parabrisas y llueve en el semáforo. Ya sé que no te acuerdas, pero las lilas son tus flores, por eso cumples los años en abril y ves abejarucos en las multicolores pinzas de color que sujetan el cordel con la ropa. Las enmeladas rosas son tu dulce, el rojo tu color, la historia tu carrera perdida. Y reconócelo, madre. Te pierde un helado de chocolate fundido con naranja. Esta es tu voz. Escucha cómo atrae a las olas y ahuyenta la tristeza. Cómo, a pesar de tanto, aparta de mí la soledad. Ya sé que no recuerdas, porque un maldito soplo aventa los vilanos y flotan como pequeñas nubes con sus ángeles muertos dentro de la memoria. Pero sí, tú pronuncias palabras que los demás ignoran y tú conoces poemas de Rubén y de Becker, de Machado, de Lorca. Y me emocionas, madre, me derrumbas cuando de pronto, como un relámpago de alas en la noche, recitas lejanos versos míos, torpes, de adolescente confundido, versos que tan cabrona la vida hoy misteriosamente cumplen el más alto destino. Sirven para escuchar tu risa, para que un hijo ría junto a su madre, para sanar, para vivir.